Oncólogo médico de la Universidad Católica de Chile, quien ya ha sido presentado previamente, nos presenta subtítulos moleculares, predicción y pronóstico en etapa 4 de cáncer colorectal. Doctor Nervi. Muchas gracias, Mario. Me quedaron minutos entonces. Me quedaron minutos de la presentación anterior. Muchas gracias por invitarme. Este es un tema que puede ser un poco árido y reconozco que tuve más entusiasmo cuando terminé de prepararlo porque en realidad revisé algunas cosas que no había visto hace tiempo y escogí las cosas más entretenidas. Espero que sea entretenido para ustedes. Son los subtipos moleculares y los factores predictivos y pronósticos en cáncer colorectal metastásico. Entonces, no tengo conflictos de interés y lo que quiero presentar es, primero, para qué clasificamos los tumores. Segundo, cuáles son los subtipos moleculares de cáncer colorectal. Hay algunas publicaciones interesantes en los últimos 2 o 3 años. Y después, cuáles son los factores predictivos de respuesta y pronósticos en cáncer colorectal. Y voy a referirme al CA, KRAS-NRAS, al BRAF. Esos dos son los únicos biomarcadores que en la actualidad guían decisiones de tratamiento en lo que llamamos estándar. La inestabilidad microsatelital, que es tremendamente interesante por los datos de inmunoterapia que ustedes conocen. La respuesta clínica o la respuesta más profunda o más rápida que encontramos, o la deep response, que se asocia a pacientes que van a tener sobrevidas libres de progresión más largas, probablemente globales también. Y les voy a dar mi opinión personal sobre los paneles ampliados, donde se busca estudiar todos los genes que tienen target terapéuticos hoy día, en cualquier tumor. Entonces, ¿para qué clasificamos los tumores? Y quiero comentar la experiencia de mama, ahora recientemente publicada en relación al TNM número 8, que va a ser implementado en los próximos meses. En cáncer de mama es muy interesante porque por primera vez incorpora factores moleculares. Entonces, esta es una publicación interesante que comenta la incorporación de factores moleculares por primera vez en TNM en mama. Y lo que hacen es que sabemos que por igual etapa en cáncer de mama hay diferentes outcomes. Por ejemplo, todos sabemos que una mujer que tiene una etapa inicial y es triple negativo va a andar más mal en outcome de sobrevida. Y lo que van a hacer en cáncer de mama ahora es incorporar al TNM la diferenciación tumoral, el receptor de estrógeno, progesterona y el HER2, e incorporaron el panel genético, que en este caso el que aceptan ellos por mayor data es el Oncotype, y solo para hacer un downstage o para en etapas iniciales recomendar no dar quimioterapia. Y esto es un avance importante, yo creo que nos pone contentos a todos en el ambiente de cáncer. Entonces lo que ellos hacen es que, yo sé que no se ve casi nada para atrás, lo siento, pero no puedo agrandarla más, pero acá está el T, el N, el M, que conocemos, y hoy día se incorpora, o en los próximos meses, el grado tumoral, el HER2, receptor de estrógeno, de progesterona, y en los casos en que haya el resultado del Oncotype. Y esto lo que permite hacer, nos va a hacer migrar a algunos pacientes, por ejemplo, un paciente que tiene un T1, N0, M0, bien diferenciado, pero que es triple negativo. En la edición número 7 sería una etapa 1A, ahora va a ser un 2A. Y es así como va a haber cambios relevantes en algún setting de pacientes, y esto va a mejorar probablemente la selección y va a orientar mejor en el tratamiento. Entonces, ¿qué pasó en colorectal? Con colorectal vamos un poco más atrasados, parece, porque los cambios son que se clarifica la definición del depósito tumoral, que esencialmente que si se considera que si hay un nódulo macro o microscópico en el adipósito pericolorectal, va a ser un depósito tumoral, eso lo sabíamos. Tiene que estar descontinuado al primario, y solo agrega y precisa de que si es que se ve algo residual en ese depósito que parezca una cápsula de ganglio o una pared de un vaso de un nervio, va a ser catalogado como si es que es una permeación linfovascular, una permeación perineural. En los metastásicos entonces les pone M1A, 1B y 1C, de acuerdo a si es que la metástasis está confinada a un órgano sin compromiso peritoneal, en más de un órgano o con compromiso peritoneal. Y esto va a cambiar los 4A, B y C. Pero si se fijan, es medio un poco más de lo mismo. No tenemos factores moleculares entretenidos en cáncer colorectal, en el TNM. Tal vez los tenemos, pero afuera. Entonces, subtipos moleculares y cáncer colorectal. Sabemos que
Esta es una publicación de hace como 3 años atrás que dice que la clasificación genómica, de nuevo, desde mama, ha sido exitosa y divide mejor los tratamientos, pensando en terapia. Entonces, la clasificación de datos de expresión génica de un grupo de pacientes con colorectal en etapas de la 1 a la 4 fueron validadas con 543 pacientes en etapas 2 y 3. Y se clasificó a los pacientes colorectales en los que son los subtipos A, B y C, del tipo epitelial, proliferativo y mesenquimático. Y probablemente esta tríada es la que en los últimos 2 o 3 años es más relevante y se entiende al grupo epitelial como un grupo que probablemente tiene un poco de mejor pronóstico versus el mesenquimático que tiene un pobre pronóstico. El epitelial, como les voy a mostrar en otras diapositivas, se asocia a inestabilidad microsatelital, a tener deficiencias en la reparación y a tener un poquito mayor concentración de mutaciones de BRAF. En cambio, los mesenquimáticos tienen un mucho peor pronóstico, tienen una menor tasa de inestabilidad microsatelital y tienen un menor grado o menor incidencia de BRAF. En esta publicación se presentan esos 3 grupos que son producto de un análisis de expresión de microarray genético. Y el grupo que tiene, que es el de tipo epitelial, es el grupo que tiene inestabilidad microsatelital, tiene esencialmente un mejor pronóstico por etapa, comparado al grupo proliferativo y mesenquimático, que tiene es el grupo más grande, que tiene un peor pronóstico. El primer grupo, hay, sobre todo en etapas iniciales, probablemente no vamos a utilizar quimioterapia, en cambio la quimioterapia tiene mayor beneficio en los grupos que tienen peor pronóstico. Y el mesenquimal, que es un grupo más pequeño, en general tiene peores respuestas a los tratamientos con quimioterapia. Otra manera de verlo es que tenemos el grupo epitelial, inestable o estable, y el grupo mesenquimático. Y lo que probablemente va a ser interesante y va a ser una de las cosas que se van a incorporar en los próximos TNM es poder separar esencialmente al grupo mesenquimático del grupo proliferativo y del inestable, pensando en beneficios de algunas terapias. Esta es una publicación de hace 1 o 2 meses atrás que es un consenso que en torno a la reflexión anterior une un poco los resultados que tenemos en cuanto a outcomes clínicos y moleculares, y dicen en relación a lo mismo cómo el grupo inestable inestable genómicamente, tiene con mayor frecuencia mayor metilación en la epigenética, tiene con mayor frecuencia en las vías de transcriptómica compromiso de JAK y de STAT, y tiene con mayor frecuencia, o tiene una mayor inmunogenicidad, es el grupo que se va a beneficiar de inmunoterapia, y tiene un poco mayor concentración de BRAF, como vimos al principio. El grupo que se llama con inestabilidad cromosomal, que es el más grande epitelial, tiene distintas alteraciones que son conocidas en vías de proliferación y son de menor manera inmunogénicos y tienen un poco menor incidencia de BRAF. Lo que es interesante es que en este consenso se presentan algunos targets que están o blancos moleculares que están siendo evaluados en estudios randomizados, que es como hay que evaluar las alteraciones genéticas con blancos moleculares hoy día. Entonces es interesante y solo lo propongo como para BRAF hay uso de drogas asociadas contra blancos moleculares. No voy a referirme a eso. HER2 se está evaluando también en un fase 2 y tenemos estudios en fusión de ALK y de inestabilidad microsatelital, que son probablemente los más interesantes en un porcentaje pequeño de la población, pero que es un target específico, como en cáncer pulmonar, han demostrado beneficios mayores. Entonces, ahora sobre algunas cosas que conocemos voy a tratar de ordenarlas un poco. ¿Cuáles son los factores predictivos de respuesta o pronósticos en colorectal en lo que estamos más acostumbrados a ver? Primero quería precisar la diferencia entre un factor pronóstico y un factor predictivo de respuesta a tratamiento. Un factor pronóstico es una característica propia del paciente o del tumor que proporciona información prospectiva sobre cómo le va a ir al paciente, cómo va a ser su outcome clínico. Y, por ejemplo, en la leucemia mieloide aguda, los pacientes que tienen una mutación de FLT3 andan mucho más mal que los otros. Un factor pronóstico podría ser, por ejemplo, el tener la presencia de ganglios positivos en cáncer colorectal o el número de ganglios, esos pacientes andan más mal. Eso es un factor pronóstico. Un factor predictivo es una característica del tumor que da información sobre la probabilidad de respuesta. Por ejemplo, el HER2 en cáncer de mama.
el KRAS-NRAS naive, si bien sabemos que comparte con pronóstico probablemente también, o como factor pronóstico. El CA, y esto es interesante, esta es una publicación del Journal of the National Cancer Institute del 2011, donde proponía seriamente incorporar en la clasificación del TNM, que era la que venía, que en ese momento había salido hacía poco la 7, era para ser incorporada ahora en la 8, pero no resultó, era incorporar el estatus del antígeno carcino embrionario al momento del diagnóstico. Entonces, en el año 2000 sabíamos que había varios estudios que sugerían un rol pronóstico, y nosotros en nuestra práctica habitual también sabemos que eso es así. Entonces, el grupo colorectal del Comité de Clasificación del TNM propuso incluirlo o evaluar su inclusión en la etapa siguiente. ASCO y ESMO recomiendan esta evaluación como manera estándar, y este estudio lo que hizo fue buscar el impacto que tendría en el TNM estándar incorporar el CA. Se evaluaron del grupo del CIRS americano a 37.000 pacientes. Y esto yo sé que se ve re poco, pero solo quiero que se fijen, son las etapas 1 con CA bajo, en el negro sin puntito, y el negro que está peor es el negro que tiene elevado el CA. Lo mismo para las etapas 2 y para las etapas 3. Y va a ser más evidente cómo en las etapas 3C, que es la negra con un CA bajo, es mejor que el que tiene un CA alto. Lo mismo para las etapas 4 y para la etapa 2C y para la etapa 4. O sea, en todas las etapas, la expresión del CA elevado significa peor pronóstico. Entonces, la conclusión de este panel fue que ellos recomendaban la inclusión del CA pretratamiento en la clasificación TNM, pero nos ganó mama y no quedó en colorectal. KRAS-NRAS, el grupo más interesante probablemente son los potencialmente resecables, ¿no es cierto?, donde vamos a poder convertir algún grupo de pacientes, como mostraba el doctor que presentó antes que yo, y vamos a cambiar la historia de algunos pacientes. Probablemente en otros no, pero este es el grupo más interesante. Y nosotros sabemos que los anti-EGFR van a bloquear el acoplamiento del receptor del factor de crecimiento epidérmico que va a señalizar a proliferación al interior. Entonces, este es el caso de un paciente que tiene 58 años, consulta por dolor abdominal y se encuentra que tiene un cáncer de recto del tercio medio con metahepáticas bilaterales. Tiene metástasis en los segmentos 6, 8 y 3 y no tiene enfermedad extrahepática. Entonces, tiene enfermedad importante en el hígado derecho, pero también en el izquierdo. Entonces, tenía KRAS en ese tiempo, que no medíamos en RAS, que era naive. Recibe una terapia contra un target que conocemos. Recibió Folfox, se embolizó la porta y a los 3 meses se logró hacer una hepatectomía y un R0 y el paciente está vivo y cae en el grupo que conocemos con mejor sobrevida y que se cura en pacientes que tienen enfermedad metastásica que logramos resecar en R0. Entonces, yo creo que casi todos saben esto, pero lo voy a reforzar solo por si acaso, alguien no lo sabe. Cetuximab va a bloquear el acoplamiento que señaliza hacia adentro y los que tienen mutación de KRAS, que es lo que les voy a mostrar en las diapositivas siguientes, independiente que bloqueemos afuera, está señalizando activamente hacia adentro. Por eso a este grupo no hay que darle terapia anti-EGFR. Y RAS se entiende cada vez más en su función, y su función es más que solo bloquear la proliferación. Acá tenemos un esquema donde el ciclo celular está estirado en vez de ser un círculo, está el paso de G0 a G1 y después el paso a síntesis. Y en el paso de G0 a G1, RAS es muy relevante, porque RAS lo que va a hacer es que tiene que ver con el paso a G1, tiene que ver con la activación de las ciclinas y la fosforilación de retinoblastoma, que va a dar el paso a síntesis. Entonces, si tenemos prendido RAS, tenemos permanentemente activado el paso G1 y la obligatoriedad de salir a síntesis. Y eso se asocia a estrés replicativo, daño a DNA o mayor riesgo de daño a DNA y proliferación tumoral. Entonces, eso es lo que conocemos de RAS, que tiene que ver con proliferación. Pero RAS también tiene que ver con un desbalance en apoptosis y sobrevida. Y hay señales que son antiapoptóticas o proapoptóticas que van a ser moduladas por RAS. De igual manera, RAS tiene mucho que ver con el metabolismo energético. Si acá tenemos la incorporación de glucosa a la célula y tenemos a RAS que está mutado, está activado, RAS tiene que ver con la producción de HIF-1, que es el factor de hipoxia,
que tiene que ver con un cambio en la cascada y el uso de la glucosa a nivel mitocondrial y permite el uso por vías que son que van a permitir la sobrevía y el uso solamente de las células tumorales de la glucosa, dándole una ventaja proliferativa a la célula tumoral. Y también tiene que ver con activación de ERK y desencadenar en activación de mTOR y síntesis proteica, que tiene que ver con favorecer la proliferación. Se quedó estacionado. Y lo otro que es muy relevante, y hay cada vez más información en el último par de años, es que RAS tiene mucho que ver con angiogénesis y tiene que ver con la inducción de factores de crecimiento que van a favorecer la angiogénesis o con el reclutamiento de macrófagos que van a modular y van a cambiar el microambiente del tumoral, favoreciendo la migración y metástasis. Un par de cosas de BRAF, la mutación es igual como en melanoma, el V600E, es del 8 a 10% de los colorectales, y hay un perfil o un fenotipo que es propio de esto, que son las mujeres mayores, colon derecho, alto grado, mucinosos, inestables, un fenotipo metilador, y tienen con alta frecuencia enfermedad peritoneal. De igual manera, en pacientes jóvenes, aunque sean hombres, la proliferación muy rápida y la refractariedad a los tumores es una cosa propia del BRAF. Entonces, es mutuamente excluyente con KRAS y NRAS. Y solo quería mencionar que cuando uno tiene un paciente KRAS o NRAS naive, si tiene BRAF mutado, está muy en duda que podamos utilizar un anti-EGFR. Hay grupos que piensan que no, basado en estudios retrospectivos. Y en relación a eso les muestro el caso de un paciente joven de 37 que llegó con enfermedad peritoneal extensa, un tumor rectal, tenía imágenes que no sabíamos si eran inflamatorias o linfangitis pulmonar, le dimos 4 meses de quimioterapia folfoxiri con bevacizumab y el paciente tuvo una espectacular respuesta abdominal, le biopsiamos el pulmón antes de ir a un HIPEC y lamentablemente salió que tenía linfangitis. Y este paciente, antes de ir a la cirugía torácica, le tomé un BRAF, en el fondo para ver si podía estar algún tiempo en mantención posteriormente o si lo iba a dejar sin quimioterapia. Y salió un BRAF mutado. Entonces yo dije, me va a ir mal soltándolo, y a las 6 semanas sin quimio llegó una insuficiencia respiratoria por progresión muy rápida de la linfangitis. O sea, el perfil de BRAF mutado toleran poco estar sin quimio y nos va a ir mal. Y acá el problema enorme que tengo si lo saco a paliativo o si le doy Cetuxi. Mi grupo es muy conservador, somos bien conservadores en la Universidad Católica y hay data que sugiere que Cetuxi probablemente no es de beneficio y tengo dificultades y me obligaron a buscar información en el extranjero a ver si es que había el grupo que le daría anti-EGFR igual. Inestabilidad microsatelital en los últimos 2 o 3 minutos. Esto lo hemos conversado ya en este congreso. Los tumores expresan PDL1 y PDL1 bloquea el PD1, que es el freno del linfocito. Tenemos datas con nivo o con pembro que son capaces de bloquear ese freno y activar a los linfocitos, y eso es relevante en melanoma, pulmón, gástrico en tercera línea, vejiga, y en colon aparentemente están en curso los estudios, no tanto. Sin embargo, en los pacientes que estos son los cambios en sobrevida espectacular que vemos en melanoma al utilizar arriba un anti-PD1. Y el único grupo interesante es el que tiene inestabilidad microsatelital, que expresa proteínas aberrantes en la superficie. Me quedan muy poquititos minutos, así que no voy a gastar mucho el tiempo en eso, pero este grupo es el que más se beneficia de terapias anti-PD1. Si bien no tenemos datos ni aprobación por FDA para utilizarlo, solo estudios interesantes, yo creo que todos tenemos algún caso interesante que quisiéramos tratar con un anti-PD1 y esperamos aprobaciones prontas. Nosotros no lo tenemos autorizado en el país todavía. Solo quiero mostrar, este gráfico lo mostraron hace como 3 años en el ASCO y hablaban que los tumores o las líneas celulares, o sea, los tumores que tenían mayor porcentaje de expresión de proteínas aberrantes eran los probablemente más interesantes en los primeros estudios Basket con terapias anti-PD1. Y miren qué interesante, lo puse solo porque coincide con los que están aprobados ya, de hecho, en este fast track que tuvieron del 1B a la clínica. Tenemos melanoma, cáncer pulmonar y tenemos el cáncer gástrico. Y el de vejiga estaba por aquí metido, vejiga está metido también ahí. Curiosamente era verdad lo que anticipábamos 2 o 3 años atrás. Pacientes que tienen síndrome de Lynch metastásico tienen tasas de respuesta objetiva 60% y 90% control de enfermedad. La respuesta profunda, todos tenemos pacientes que tienen enfermedad metastásica, a veces LDH alta, mucha enfermedad tumoral, y le damos un primer ciclo y cae el CA, cae la LDH y hay una muy rápida respuesta. Bueno, sabemos que eso es un factor
pronóstico muy relevante, sobre todo cuando uno va a iniciar una segunda línea. Muchas veces vemos lo mismo. Probablemente, si bien no en el TNM, en la práctica habitual, probablemente deberíamos buscar maneras de objetivar mejor este tipo de fenómenos. Microambiente, mi grupo estudia la interacción del microambiente con el tumor en un modelo de leucemia y sabemos que el estroma activado es capaz de dar señales de resistencia. Publicamos en el Oncotarget hace poco que en leucemia podemos predecir qué paciente se va a morir y cuál no. Y solo quise mostrar de nuevo esta data porque tenemos datos expandiendo fibroblastos de metástasis de cáncer de colon en el hígado, que si expandimos esos fibroblastos son capaces de conferir resistencia a otras líneas tumorales. Así que nosotros creemos que en tumores digestivos, nos pasa en páncreas también, la expansión de los fibroblastos activados va a tener un rol relevante en cuanto a pronóstico. La última diapositiva tiene que ver con mi pensamiento sobre cómo hay que enfrentar en la búsqueda de terapias nuevas contra blancos moleculares. Y yo ya les conté que vengo de un grupo conservador. Yo creo que no debiéramos hacer estudios de paneles amplios en cualquier cáncer que está progresando porque no sabemos usar la data. La terapia anti-EGFR, si bien el KRAS, hay mutaciones que son muy relevantes de RAS en páncreas, en la vía biliar o en pulmón, los estudios fueron negativos y Cetuxi no se usa en ellos a pesar de tener altas tasas de mutación o de identificación de un target. En cáncer de mama, nadie tiene duda de usar en mama y en gástrico Herceptina, si tenemos un paciente con una mutación, con una amplificación del HER2. Sin embargo, en un paciente que tiene otro cáncer, eso puede ser anecdótico y no relevante. Así que, en resumen, lo que yo creo es que es muy relevante incorporar factores moleculares pronósticos en la clasificación del colorectal, y esperemos que en la 9 lo incorporemos. Necesitamos desarrollar mejores marcadores predictivos de respuesta a las nuevas terapias. Y finalmente, el desarrollo de mejores estrategias de clasificación molecular nos va a permitir desarrollar una medicina personalizada y curar definitivamente a pacientes con cáncer colorectal. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Nervi. A continuación, el doctor Parag Parikh, quien es un reconocido radiooncólogo y profesor asociado de la Universidad de Washington, que ya ha sido presentado previamente. Va a compartir el tiempo con el doctor Kattan en una presentación conjunta de 20 minutos. El doctor Parikh se va a referir a radioterapia estereotáxica y el doctor Kattan posteriormente a terapias ablativas locales. Hello again. So this is very similar to the talk I gave in the beginning of this conference about radiation therapy approaches for primary liver cancers. As you all know, it's radiation. We have the same tool. It does not change based on the molecular subtype. It's still ionizing radiation. So these are my disclosures. So again, when we are faced with these patients with metastatic colorectal cancer, it's a big group that has to decide for the right patient what treatment. And it's the same players here. So when we look at colorectal metastases, we have resections, and often very complicated resections, systemic agents, as was discussed earlier. We do, at our institution, use the hepatic arterial infusion pump. This is most popular, I think, at Memorial Sloan Kettering by Nancy Kemening. And it's, I think, started to have a resurgence again among different surgeons who've trained in that area. Our other intraarterial therapy, which I'm going to share the podium with today to talk about some chemoembolization. This is with drug-eluting beams and radioembolization, and then ablative therapies and SBRT. And how does this work? The same way it always works. Stage, burden of disease, performance status, comorbidities. There's no one answer for each of these patients. When we look at radiation for patients with metastatic disease to the liver is in better health than the patients with primary liver cancer. And so there is more room to give radiation. So we use whatever technique we have available with conformal radiation, stereotactic radiation, photons, MR-guided, proton, and similarly I use these techniques as applicable.
So there have been many studies looking at metastatic disease to the liver and control weights with stereotactic radiation. This was the most recent review I could find. What you can see is that the local control is fairly good at these short interval times. We're looking at 1 year, 2 years, and we're looking at anywhere from 60% to almost 100%. There are very few studies that are pure colorectal. Most of them are colorectal, and then half are other sorts of malignancies. So unfortunately, there is no clear evidence, randomized data, looking at the inclusion of radiation therapy to improve progression-free survival or overall survival. There is some interesting data that metastatic colorectal cancer may need more radiation therapy than other groups. And so here we might say that in this study done by the Moffitt Cancer Center, where all these patients received 50 to 60 gray in 5 fractions, metastatic colorectal cancer fared worse, and there may be some biologic pieces to this. For my remaining couple of minutes, I want to go back to the radioembolization. This is again the idea of it's a brachytherapy treatment that's delivered angiographically. And most important, in our practice, it's mostly used for chemorefractory setting, 3rd or 4th line, for liver-dominant metastatic colorectal cancer. And there have been reviews such as this at single institutions that seem to show that it is better. However, one thing that is interesting is this has been evaluated in the 1st-line setting for metastatic colorectal cancer. In a randomized setting, in a well-designed trial that I think is good for these sorts of devices. This trial was negative. It did not show an improvement in progression-free survival overall. As a secondary endpoint, it did improve control in the liver. And so there is more data coming looking at this Y90 between this study, which was presented at ASCO in 2015, and that publication was from last year. The company has sponsored a few more studies, and the joint study should have an overall survival endpoint coming up this year. And I think this is something that we need to keep an eye on, because if it's positive, then that might change where these therapies lay for our patients. So at our institution, this is the schema for metastatic colorectal cancer. Of course, the young, the healthy, the beautiful always go to the surgeon. This is the way the world works in oncology. Same here, young, healthy, liver only, but too many for resection. These patients are getting arterial infusion pumps. If the patient's inoperable and less than 3 centimeters away from a vessel, we're looking at ablative techniques, which again, the next speaker will talk about in more detail. If they're greater than 3 centimeters or close to major vessels, and there are a few tumors, this is really our sweet spot for stereotactic radiation. We can do this relatively non-invasively. If the patient is inoperable with many tumors, very similar to one of the slides that Dr. Nervi showed with the multiple metastases, these are the patients that we're treating with radioembolization. Thank you. Okay, thank you. Thank you very much. A continuación,